Mi nombre es Juan Pedregosa, vengo de ITD. ITD es una consultora que depende de un grupo más grande que se llama Transit. La sesión de hoy irá más sobre procedimientos, sobre cómo tenemos que plantearnos los proyectos para poder hacer los proyectos, la manera de relacionarnos con nuestros socios, si tenemos que ser parte o no parte de redes, participar en la Unión Europea. Para poder participar, ya os aviso, es una cuestión de tiempo, paciencia, ganas y sobre todo paciencia. Eso es lo primero. Trabajar en proyectos europeos significa trabajar con otra gente. Por definición, la financiación que viene de la Unión Europea tiene que ser financiación con. Es decir, si voy a pedir dinero, tengo que pedir dinero con alguien. Si alguien quiere presentar una propuesta, quiere solicitar dinero a la Unión Europea, no puede solicitarla. La primera cuestión es que no puede solicitar dinero, no puede solicitar financiación si eres un particular. Eso es lo primero. Excepto en excepciones muy contadas, la Unión Europea quien da dinero es a organizaciones, bien que sean públicas, ayuntamientos, diputaciones sí que pueden recibir dinero, incluso los mismos Estados miembros, o bien que sean privados que pueden ser tanto las consultoras como las ONGs, como depende de cada convocatoria. La segunda cuestión es que cuando solicitas financiación, vayas con un mínimo número de socios, como decía Vicente, partners, que es la palabra habitual. Es decir, que tú cuando presentas tu solicitud de financiación tienes que demostrar que aparte de ti tienes otras instituciones interesadas en participar en tu proyecto. Entonces, esos socios o partners tienen que ser de fuera de España. Es un proyecto europeo, se trata de desarrollar un wiki como el de la Wikipedia, para el aprendizaje del español. Para haber llegado a esto, para haber llegado a esta situación real, que eso es, digamos, que se está haciendo ahora, ha pasado lo siguiente. Hace 3 años, hubo una convocatoria europea que decía que financiaba la posibilidad de proyectos donde hubiera nuevas tecnologías y participación de grupos excluidos socialmente. ¿Cuál es la primera tarea que tiene que hacer cualquier persona que quiere meterse en este negocio o quiere empezar a hacer este tipo de proyectos? Son estas 3 cosas que tenemos ahí. Como a ti se te ocurre decir que tienes un proyecto y que quieres buscar socios, y te vas normalmente siempre hay una página web asociada al programa, te salen novios, pero a reventar. Es una barbaridad la cantidad de gente que está moviéndose por ahí participando aquí. Con lo cual, otra de las características, otra de las barreras de entrada de este tipo de proyectos, que son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Cosa número 2, hemos hablado de los socios. Un detalle nada más de la cuestión estratégica. Tercera cosa que tenemos que tener claro es que lo que financia la Unión Europea, cofinancia, realmente, lo que cofinancia la Unión Europea son proyectos, nunca financia estructuras. El proyecto es un conjunto de actividades encaminadas a una finalidad específica en un periodo de tiempo dado. Primero, periodo de tiempo, proyecto siempre es de una fecha a otra fecha, eso también está claro. La Unión Europea no te paga por procesos, es decir, que cada proyecto tiene que ser diferente. Si la Unión Europea ves que estás enviando un proyecto, si estás enviando el Wikim y resulta que ya lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho ITD en Barcelona, no te va a financiar, no tiene ningún sentido, ¿no? Un último requisito que conviene tener en cuenta y que es un caso particular, yo no diría que las redes europeas son redes sociales, como se entiende el concepto actual de lo que es una red social. ¿Qué es una red? Normalmente es una asociación, dicho muy a lo bestia. ¿Para qué hacen las organizaciones redes? De cualquiera de los sectores que hay aquí hay una red europea representada. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es menos proyecto. Hemos hablado de cosas que no tienen nada que ver con el proyecto, pero que todo esto es fundamental para que la cosa vaya bien. Os piden, en el proyecto que tú vas a hacer, que identifiques qué tipo de objetivos, lo que decíamos de la relevancia, qué tipos de objetivos son a los que se refieren. Vamos a lo escrito. Mirad, lo escrito lo que se tiene que rellenar son estas partes de aquí. Timetable of Activities es que aquí ponemos en un año qué tipo de actividades, lo que hemos hecho aquí, el programa de actividades lo ponemos en un cronograma, ponemos
inicio de la actividad, fin, tipo de actividad, lugar donde se realiza la actividad, contenido, en breve, números de participantes, y ya se acaba el proyecto, porque después lo que viene es una declaración de honor. Con lo cual, el diseño del proyecto, lo que tenemos que gastar tiempo en redactar bien, pero tenemos que gastar tiempo sobre todo en pensar, porque vamos a hacer solamente 7 páginas u 8. Entonces, y el proceso de justificación nunca es, digamos, exhaustivo, es decir, nunca te van a pedir que justifiques el 100% del coste del proyecto. Negativo. No te van a pedir que justifiques el 100%. En el caso de este proyecto concreto, que no hemos entrado a la parte de justificación, en el caso de esta línea concreta, no. Claro, si te dan... En el caso de esta línea concreta no, porque es un sistema que tienes que te dan como una lump sum, una cifra en función de la gente que participa y tal, te dan una cifra y fuera, ¿no? Y no tienes que hacer, pero en la gran mayoría de proyectos tienes que justificar lo que haces. En algunos simplemente les vale con un Excel diciendo los gastos que has incurrido. Es que te digo, depende de las líneas. En otros es el Excel diciendo los gastos en que has incurrido, comparándolo con la previsión que tenías inicial y después juntando todas las facturas, las copias de facturas y certificaciones correspondientes. Ya digo, lo de los presupuestos, una vez que entiendes también el funcionamiento, es una mañanita de hacerlos, pero no es tan complicado, la verdad es que no es tan complicado. Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero ultra rápido, en el que vais a hablar entre vosotros. Ahora yo voy a hacer un ejercicio de validación rápida del tipo de proyectos que vosotros vais a presentar, que podéis presentar para esta convocatoria, si son o no son consonantes con lo que pide la comisión. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es la página 3, Project Implementation, ¿no? Tenemos los objetivos del programa, las prioridades y las características horizontales del programa de Europa para los ciudadanos, ¿vale? Vais a hacer una cosa, aleatoriamente cogéis una característica de cada sitio. Lo importante es que después, cuando lo pongamos en común, veáis también de qué manera el chicle de las ideas se puede estirar y se puede después poner en lo que hemos dicho antes. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo que llaman una peer-to-peer review, que es una evaluación entre pares. Es decir, un grupo va a decir cuál es su idea y de qué manera su idea se adecúa a las prioridades o objetivos que hemos dicho antes, y los demás lo que intentaremos es que les respondan y les digan que está bien. Es como lo del mira quién baila, ¿vale? Igual que lo del mira quién baila, pero entre vosotros, ¿vale? Bueno, nosotros hemos pensado tener como partners a varios países, 4 o 5 países repartidos de Europa, y organizar una serie de cursos. ¿Qué países había? Suecia, Bulgaria, Alemania, Grecia, por ejemplo. ¿Y por qué eran estos? Por diversidad cultural y de idioma, y también por que están geográficamente bastante separados. Aquellos de los 4 puntos cardinales, etc. Y la idea es organizar una serie de cursos en cada país, de forma que vayan los estudiantes allí y aprendan pues la cultura, la historia, el patrimonio histórico de cada país de acogida. Entonces la idea es que se subvencione a los estudiantes el viaje para asistir allí y que luego, cuando vuelvan a su país de origen, pues que promuevan y difundan todo lo que han aprendido del país de acogida, ya sea mediante una creación de páginas web, de foros, etc. Vale. Ese proyecto que ellos han planteado, hay una cuestión que perfectamente podría ser un proyecto de juventud. Eso es lo que tampoco, como no lo sabemos todo, pues no. Pero eso que han planteado ellos sí que tiene que ver mucho con el tipo de proyectos que buscan aquí. Está formulado de una manera muy sencilla, pero sí que es el espíritu de lo que buscan aquí.